Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Mientras el proceso para que la regulación del uso adulto de la cannabis parece avanzar, aunque no sin críticas, organizaciones civiles señalan que la siguiente sustancia psicoactiva sobre la que se debe poner atención es la amapola. Organizaciones de la sociedad civil han pugnado porque también se regule el consumo de amapola y al menos desde 2015 se han presentado ante el Congreso iniciativas similares. Veamos en contexto. Aunque durante la pandemia la siembra ilícita de amapola se redujo, México ocupa el tercer lugar mundial en la producción de esta planta. Al menos desde 2015, legisladores de distintos partidos han propuesto regular su siembra para fabricar medicamentos como la morfina y la codeína. La iniciativa más reciente data de 2018, cuando el priista Manuel Añorbe propuso impulsar el desarrollo de medicamentos y proteger así a los campesinos que se sostienen de este cultivo. Además de Guerrero, las principales áreas de siembra están en Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Durango. La goma de opio que se extrae de la amapola se transforma en heroína que se exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá. Según el informe Monitoreo de Cultivos de Amapola, durante 2017-2018, el cultivo se redujo en 9% respecto al periodo anterior. Una reciente investigación de la organización La Noria Research revela que entre 2017 y 2020 se registró una crisis debido a la introducción del fentanilo, un poderoso opioide sintético al mercado, pero desde mediados de 2020 los precios repuntaron, pero no para todos. En Sinaloa un kilo puede cotizarse hasta en 17,000 pesos, pero en Guerrero es de apenas 8,000. Según organizaciones ciudadanas, legalizar la amapola permitiría a México participar en el mercado internacional de medicamentos, además de ayudar a combatir la pobreza en las zonas productoras. Hace un par de semanas, el presidente López Obrador informó que se analizan los cultivos que están quedando rezagados frente al uso de fentanilo en la elaboración de narcóticos para sustituir la siembra de amapola con árboles frutales y maderables. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Ahora comienzo contigo, Romina. Parecería que la segunda sustancia psicoactiva para regular será la amapola. Un poco para poner en contexto por qué es necesario o es importante su regulación. ¿Qué implicaciones tiene para el país esto? Pues mira, un poco para contextualizar la situación de la amapola en nuestro país, digamos que en el 2017 llegó a su auge, ¿no? En términos de producción, de precio, de cultivo. Sin embargo, un año después que entra el fentanilo al mercado, pues se ha visto pues muy perjudicado ese mercado. ¿Por qué? Porque la amapola, primero que nada, bajó su valor. Por otro lado, se empezó a consumir más el fentanilo como sustituto en la heroína, entonces acaparó un poco más ese mercado, ¿no? Entonces, digamos que ha habido como muchas dificultades dentro de esas comunidades porque ya no les rinde el dinero. Entonces yo creo que, a diferencia de la cannabis, la amapola sí es un tema que tenemos que ver con todavía más precisión. Y sí es urgente. Sin embargo, justo a diferencia de la cannabis, los productores de la cannabis no tienen ningún problema en seguir produciendo y en seguir en el mercado. Sin embargo, si le preguntas a un cultivador de amapola, probablemente te diga que se quiere salir del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una erradicación constante de sus cultivos, no al grado que hay con la marihuana, por ejemplo. Por otro lado, el contacto con el crimen organizado es mucho más violento y pues también pues está compitiendo con algo grande. Sin embargo, ahorita tenemos una crisis de opiáceos medicinales, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia de COVID-19. No hay tratamiento, no hay morfina, no hay medicamentos paliativos para el dolor, ¿no? A las personas que tienen que ingresar a los hospitales, es toda una batalla campal poder intubarlos porque no hay esos medicamentos, hay una escasez enorme y no solo en México, sino en los países más pobres, ¿no? Los países como países europeos tienen más posibilidad, sin embargo, pues en Estados Unidos, que es los que más consumen heroína, Canadá, México, a pesar de que es un gran productor de goma, de opio, no hay tanto consumo acá. Sin embargo, sí nos hace falta más la parte medicinal, ¿no? Entonces creo que desde aquí podemos hacer un plan, ¿no?, para frenar la crisis de sobredosis por fentanilo que hay en países como Estados Unidos y Canadá, que ahorita no nos ha pegado tanto
en ese sentido, en el sentido de muertes por sobredosis, sin embargo sí nos ha pegado muchísimo en el sentido económico. Entonces creo que tenemos que crear un balance, ¿no? Creo que sí, cómo vamos a regular la amapola, porque yo soy de la idea de cada sustancia, cada droga necesita su regulación muy específica, pero también qué vamos a hacer con el fentanilo, ¿no? O sea, mucha gente, la mayoría de las sobredosis que hay por heroína son por fentanilo, entonces creo que también tenemos que tocar ese tema. Bien, Adrián, se ha argumentado que al regular el cultivo de amapola se podría combatir la pobreza, sobre todo en las zonas marginadas, que es mayoritariamente donde se cultiva la amapola. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú y qué implicaciones encuentras adicionales a las que ya pone Romina sobre la mesa? Mira, un elemento importante de por qué se debe regular la amapola es el hecho también de los espacios donde se cultiva, ¿no? Y la forma en la que se cultiva. Son primero ya habíamos visto, ustedes mostraron un mapa de los estados en los cuales principalmente se cultiva. Muchas veces este cultivo se hace junto con otras plantas, con el maíz, con el frijol, vaya en un sentido muy tradicional de llevar a cabo una milpa. Bueno, pues también se siembra junto con ello la amapola. El problema es que en este momento, sin un marco legal que proteja a las comunidades, parecen ser que no son sujetas de derecho, que más bien son criminales, y en ese sentido pues reciben toda la fuerza del Estado en el tema de erradicación de cultivos. Y esto pues erradica no solamente la flor de la amapola, sino además pues también los otros cultivos que están junto con ellos, ¿no? Más allá de las sustancias que se ocupan, especialmente el glifosato, que afortunadamente este gobierno ha empezado o ha firmado acuerdos en los cuales pues va al final del gobierno terminar de ocuparse el glifosato aquí. Pero bueno, el problema es que las comunidades, mientras no haya una ley que las proteja, pues ellas van a estar a expensas, de un lado, de la erradicación que puede realizar el gobierno, en el cual pues muchas veces terminan, pues ya digo, terminando con otros cultivos, pero al mismo tiempo hay una primera inversión para esos primeros cultivos, ¿no? Y muchas veces pues se tienen que endeudar para comenzar un cultivo, y si bien les va, pues les da dinero para subsistir la temporada en la cual han cultivado. Pero si se erradica ese cultivo, no solamente no tienen los ingresos que generaría el cultivo, sino además tienen la deuda inicial con la que comenzaron, ¿no? Eso por un lado, por la parte del gobierno, pero por la parte de las organizaciones criminales, bueno, pues mientras no haya un marco jurídico, pues las comunidades quedan en el desamparo. Así que pues, no hay una mejor política social en la cual que no sea llevar primero justicia, ¿no? La impartición de justicia, y no van a poder las comunidades pues, poder ser sujetas de derechos si no hay una ley que las ampare y que las proteja. Por eso es la necesidad de reformar la ley, y por eso tenemos que poner las pueda proteger, que también las pueda ayudar a entrar a estos programas como son Sembrando Vida, ¿no? Que también en su momento el presidente lo señaló que era una opción para estas comunidades. Bien, a ver, Mariana, Adrián ya pone sobre la mesa el tema de la justicia social para las comunidades que cultivan la amapola. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Ves viable esta regulación? ¿Por dónde debería empezar? Ay, ya no te escuché esto último. Pero que si ves viable la regulación. Es necesario que se regule la amapola en el país. Por lo que mencionaba Romina, en principio el sur global ni siquiera tiene acceso a medicamentos paliativos como los que se requieren. Yo creo que han habido muchísimos prejuicios desarrollados en torno a los opiáceos y todos los derivados del opio, y que sin duda se tiene que ir garantizando el acceso a estos medicamentos que pueden ser tan útiles y necesarios. Por otra parte, también creo que la deuda que se tiene con el campo nacional, con incentivarlo, con crear estos, o más bien como permitirles tener estos cultivos que les generan muchísimos más rendimientos, e intentar buscar otras formas de poder aprovecharlos, porque también la flor de amapola no únicamente sirve para hacer medicamentos, también puede
utilizarse para, por ejemplo, las semillas que se utilizan, no sé, como alimento, ir encontrando la manera de poder ir normalizando estos cultivos y sobre todo terminar cuanto antes la erradicación forzada, que es un despropósito que está envenenando nuestra tierra, nuestros mantos acuíferos, está envenenando a las personas con unos altos costos a nivel salud. Yo creo que es un tema complejo, pero que sí espero que, habiendo esta voluntad que tanto se ha mencionado, el tema de la regulación de la amapola también fue propuesto en su momento por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, y ojalá que a medida que vaya avanzando el sexenio y que también vaya implementándose la regulación de la cannabis, podamos tener una discusión más seria al respecto de la regulación y permitir los cultivos de amapola. Así es. José Manuel, Mariana ya comenta precisamente sobre algunas iniciativas que se han puesto para regular la amapola y que pues hasta ahora no han avanzado. ¿Qué es los obstáculos que tú encuentras para que no avance su regulación? ¿Qué implicaciones tendría? Y también tenías un comentario del bloque pasado sobre la regulación de cannabis. Sí, primero del bloque pasado, estábamos hablando del proceso de transición una vez que se publicara en el DOF. De ahí hay que recalcar bien cómo fue el proceso para medicinal, que para cannabis medicinal ya lo terminamos en enero de este año. Recordemos que se publica, se vota en abril del 2017, junio de 2017 ya se publica en el DOF y tenían 180 días para publicar los reglamentos para uso de cannabis medicinal. Nos tomó 3 años y cachito poder llegar a tener un reglamento que apenas en enero de este año empezaron en vigor y van a tardar unos 4 o 5 años a poder llegar a tener un producto terminado en anaquel. Si nosotros nos seguimos retrasando, y no solo para cannabis, sino también con otras plantas de poder, seguimos retrasando la entrada a un marco legal donde haya controles estatales, donde sepamos qué estamos consumiendo, donde le demos certeza a los usuarios o pacientes del producto que van a consumir, más nos vamos a tardar en llegar a lo ideal. Sobre lo de la amapola, yo creo que sí es un paso indispensable el seguir después de cannabis con amapola. Es bien importante que para la amapola lo hagamos con mucho cuidado. Sin embargo, creo que es mucho mejor tener una goma de opio orgánica que estar usando fentanilo, porque lo vemos también como pasa con el cannabis o como el K2 o Spice, que es el cannabinoide, el THC sintético. En ambos casos vemos que lo sintético produce sobredosis, mientras que en la cannabis orgánica no se ha registrado en la historia de la humanidad una sola muerte. Entonces tenemos que ir cuidando todas esas pequeñas piececitas para que logramos construir una estructura sólida. De otra manera, tanto los crimen organizado como el ejército y la fuerza pública va a seguir criminalizando, acosando y violentando la vida de miles de campesinos que pues, es la única forma de vida que han encontrado. Bien, y precisamente vamos a hablar sobre eso en el tercer bloque. Tenemos que hacer una pausa. En 2006, Felipe Calderón anunció la guerra contra el narcotráfico. Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador la dio por terminada con la legalización de la cannabis. ¿Se consolida el fin de la guerra? ¿Qué estrategia debe seguir ahora el gobierno federal? Veremos qué opinan las y los panelistas de esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.